No contesta mínimo el carever que tiene el celular en las manos. Su llamada está siendo transferida al buzón de mensajes. Llámalo, llámalo, llámalo. ¿Quién llama a un bufón? Ay, que son una patada. Ay, hombre. Ahora sí parece que te sientes, te escucha mejor el internet tuyo. Sí, imagínate. Es más, Mierda, que ahora Jorge Jorge. se desconecta cada 5 minutos. Y ahora está lloviendo por donde Jorge. A culo aguacero está pegando. Y a propósito, ¿dónde vive Jorge? Vive por ahí frente a la notaría. Por ahí por la 21, como si fueras para las parabólicas. Pero tiene las parabólicas ahí al lado y no coge internet. Las parabólicas no sirven para una bondad. Eso es puro elefante blanco. Eso no vale ver. Y es que esas eran cuando Telecom, pero ya eso no sirve. Voy a hacer una videollamada desde mi teléfono allá. No puede ser. Mierda, también el celular, porque esa vaina no sirve el internet huerco. Dale cuando quieran. Dale. Fíjate. Ajá, Bebé, tú estabas diciendo algo ahorita, que antes que se cayera el Sí, internet huerco. que hablando de las definiciones de pandemia, que creo que es como muy importante Pero acá saber y diferenciar qué es una hay pandemia. mucha, hay mucha gente que a pesar de que hayan salido definiciones, no sé, cualquier cantidad de definiciones, existe un negacionismo ni el hijo de madre frente a ese hijo de madre de pandemia. ¿Qué es lo que pasa? La gente, como, o sea, le da lo mismo. Yo entiendo una cosa, y es que la tendencia de subida de contagio es paralela a la tendencia del hambre de la gente. O sea, yo lo entiendo, pero ¿tú crees que ese negacionismo que se está dando sea por eso o hayan otras cosas que de pronto influyen en eso? No sé, hay mucha gente, pues madre, no sé si viste la imagen del taxi con la frase esa y que el coronavirus y el baloto, algo así. ¿Y dónde soledad? Sí, Soledad y poca casa. exactamente. Es que ahí influyen varios factores. Si bien es cierto de que aquí en Colombia la gran mayoría de la fuerza laboral no está contratada con trabajos dignos, sino que muchas de las personas viven del rebusque y del día. Y eso es totalmente entendible de que hay personas que van a salir a rebuscarse la comida porque no se van a dejar morir de hambre ni dejar morir a la familia. Y eso es totalmente cierto. Pero también hay una cultura, y es una cultura del colombiano de tratar de negar las situaciones y echarle la culpa de mis acciones a un ente mayor, puede ser políticos, trabajadores públicos, etcétera. Entonces, se justifica totalmente, y desde mi punto de vista lo veo así, de que personas se arriesguen al contagio porque es su sustento de vida y si no lo hacen, pues se van a morir de hambre, eso es totalmente cierto. Pero también es cierto de que hay muchas personas que han violado la pandemia para salir a beber a los patios, a salir a hacer paseos, a salir a fiestas, a tomar en la esquina, a jugar dominó, a jugar cartas, etcétera, que no se justifica yo exponerme a mí, exponer a mis papás, a mis abuelos, a mis hijos, etcétera, por algo banal que en algún momento va a regresar, pero que ahora no es el momento. Entonces, no podemos negar ni eso es como caer en el sectarismo al decir de que el gobierno a nosotros nos está metiendo la pandemia por los ojos, que están pagando los muertos, cuando
por fuera de toda la lógica está qué gobierno le va a ser rentable pagar los muertos en una pandemia. Pero espérate, ahora que tocas ese punto del tema de la rentabilidad de una enfermedad, Jorge Scorsia trabaja, si mal no estoy, en una IPS. Y le traslado la siguiente pregunta a él. Pero yo al respecto que quería Ever, si me permite un momentico intervenir en esa misma pregunta, Dale. quería yo aclarar algo. Yo estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice mi tocayo, por una sencilla razón, o más bien por dos razones. Una de cultura ciudadana y otra del papel que las autoridades han tomado en esta pandemia. Sí, comienzo por esta última. Las autoridades han tomado un papel más bien que ha incentivado a la gente, en que desconfíe. Por poner un ejemplo, en el último decreto que declara la cuarentena, hay 46 excepciones. O sea, ¿quién va a creer que puede haber una pandemia? ¿Quién puede creerlo si hasta una persona que va a jugar chance, que va a ir a apuntar la bolita, como se le conoce coloquialmente, puede y está autorizado por la ley, por el decreto de excepción, a que pueda ir a hacerlo, salir de su casa? No es reprimiendo, ojo, yo aquí no me estoy diciendo ahora que no, pues entonces la solución sea sacar toda la policía y que empiece a reprimir, no, yo no estoy diciendo absolutamente eso, sino estoy diciendo es que es el papel de la autoridad que ha hecho que ni siquiera ellos pareciera como si no se tomaran en serio las situaciones. Por poner otro ejemplo, la alcaldía local, aquí en la alcaldía de Sabana Larga, usted transita a las horas de la mañana, a las 9 de la mañana, y usted ve en la alcaldía, en la puerta de la alcaldía, una cantidad increíble de personas aglomeradas, esperando hablar con el secretario de X o Y despacho, esperando hablar con el comisario de X o Y despacho, haciendo un montón de diligencias que ni siquiera la administración pública ha tomado para prepararse. Por ejemplo, la administración pública hubiera hecho fácilmente una especie de call center, una especie de su propia página web, que tomaran y cualquier inquietud que tuvieran las personas pudieran hacerlo desde la plataforma web, o en caso tal de que no tuvieran servicios de internet, pudieran llamar, pudieran utilizar para poder tener un contacto con cualquier requerimiento que tuvieran con la administración, y solamente en casos excepcionales que tuvieran que acercarse a la alcaldía, se justificaría. Y el otro es de cultura ciudadana. ¿Cómo nosotros vamos a pretender que en Colombia, que en Barranquilla, que en el Atlántico, una persona que te compró hace menos de 2 años, hace menos de un año, la conciencia que te pagó, la conciencia para que tú votaras por esa persona, esta persona va a pretender que tú tengas cultura ciudadana? Cuando en el plan de desarrollo, en el plan municipal de desarrollo, no hay una política pública clara de cultura ciudadana en Colombia, en el municipio, menos en el plan departamental de desarrollo, y absolutamente menos en el plan nacional de desarrollo. Entonces, bajo estas dos digamos, inquietudes, bajo estas dos propuestas, yo digo que las personas no acatan, no porque pues somos los más desobedientes o algo así, no es primero por la falta de cultura ciudadana, y segundo por el papel que han tomado las autoridades en esta situación. Y a eso súmele la bravuconería que han tomado algunas autoridades para referirse a este tipo de situaciones de desobediencia social. Por poner un ejemplo, cuando se empezaron a incrementar los casos, que fue lo que dijo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo,
¿qué fue lo que dijo? Que estos eran unas personas, unos desadaptados sociales, unas personas que solamente iban a tomarse unos cuantos tragos de alcohol en la puerta de su casa, y ellos eran los que dañaban toda la situación. Entonces también es una actitud bravucona que tienen las autoridades locales para entender esta pandemia. O sea, Bueno, y mira que, perdón ahí, Narváez, dale. mira que, no, es cierto, o sea, sin número de excepciones en estos momentos en los decretos presidenciales donde están las excepciones. Y bueno, a mí me tocó trabajar desde que se empezó el tema de la cuarentena, eh, pero yo he visto que gradualmente se ha aumentado la gente, y aparte de lo que ustedes dicen, es cierto, eh, no hay cultura ciudadana, la gente no respeta, en fin, un sinnúmero de factores que están influyendo. Y yo digo, pero es necesario toda esa arandela que ellos le meten a esos decretos para salvaguardarnos. O sea, no sé, yo digo que la apertura económica que se ha venido haciendo gradualmente, para mí ha sido el lazo de tiempo muy corto. Para mí, digo yo, no sé ustedes qué opinan. Desde el punto de vista, sí ha sido muy prematuro. Es cierto que Colombia no es un país que pueda sostener una cuarentena prolongada por el mismo hecho de la economía débil que tenemos. Creo que el mensaje que ha dado el gobierno es a ciencia cierta que tenemos gobernantes que al parecer no están preparados para manejar esto. Ningún gobernante en el mundo iba a estar preparado para manejar esto, pero mucho menos los de nosotros. Eso es totalmente cierto, y eso es a raíz del tipo de voto que nosotros hacemos, más de influenciados por otra cosa que por opinión. Pero bueno, estoy divagando. El hecho es que la tesis de la cultura ciudadana juega mucho a favor de lo que vamos llevando nosotros acá en el conversatorio. Y es que no nos vayamos muy lejos. Comparemos regiones, comparemos la costa, comparemos los paisas, que ahora mismo son modelos de cómo contener esta pandemia a nivel mundial. Comparemos regiones abandonadas por el Estado como el Chocó y el Amazonas. Comparemos, por ejemplo, acá los santanderes y los bogotanos. Sí, sabemos bien que sacando a Bogotá es un caso particular, ya Jorge lo mencionó, la falta del retraso del cierre del Aeropuerto Internacional El Dorado, que jugó muy a favor de toda la dispersión del virus a nivel de Bogotá. Sabemos que a nivel de la costa ha habido mucha indisciplina, y vamos a partir desde este punto. Si yo sé que en el gobierno, digamos que están haciendo lo que más pueden por ellos bajo sus condiciones, yo como adulto responsable, yo no voy a esperar a que el gobierno me cuide en una pandemia. Yo me cuido en una pandemia. ¿Y con quién me tengo que cuidar y me tengo que asesorar? Con las personas que saben de eso. Es que yo no puedo coger en el internet y ver cualquier barrabasada que sale y decir que esa es la verdad. Yo tengo que decirle, si no tengo un médico o un epidemiólogo cerca, alguna enfermera yo conozco que por lo menos sepa del tema, alguien que sepa de salud o de políticas públicas. Que como Jorge lo dice, hay mucha bravuconería con respecto al tema de la información, la infopenia que hay, una enfermedad a raíz de la información. Hay mucha indisciplina y mucha desobediencia civil que ha llevado a que ahora mismo el Atlántico sea la región con más muertes a nivel de Colombia. Ni siquiera Bogotá con tantos casos que tiene. Entonces hay un problema grave ahí, y es la falta de cultura de las personas. Estaba viendo acá los datos que están reportando las noticias, y a la fecha, siendo las 5 en punto de la tarde, 48.746 infectados. Dice que 1.592 muertos. O sea, ya la cosa está bastante, pero bastante aterradora. Y las cifras van, imagínense, Atlántico 9.077. 9.077. Y aún así la gente, yo salgo ahora, bueno, ahora porque llovió, acabo de pegar un aguacero aquí. No, pero entonces está la gente bañándose con la lluvia.
Eso es lo que digo yo también. O sea, vas a la plaza aquí de Sabana Larga y la gente está bañándose con agua de lluvia, los pelos jugando con el trapo, que esto, que lo otro. Ahí el man sentado en la esquina, viendo qué es lo que pasa y qué es lo que no. Y lo más irónico de todo es que las patrullas de la policía, de la policía, los motorizados, se sientan al lado de los manes que están en la esquina a hablar con ellos. O sea, Eso hace parte de la indisciplina social. No es solamente entonces de la ciudadanía, sino de todos los estamentos de la sociedad. Y es cierto. Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Compañero, yo les quiero aquí de pronto refutar un poquito. O sea, entiendo que puede existir desobediencia social, no lo voy a negar. Pero o sea, si nosotros tuviéramos una política de cultura ciudadana aquí y aún así hubiera desobediencia social, pues digamos, ya es totalmente culpa de la gente. Ya digamos, pero por ejemplo, si nosotros una persona que no tiene internet, que no tiene suficientes recursos para tener un teléfono inteligente como puede que tengamos usted o yo, que no tiene suficientes medios para proveerse de suficiente información con respecto a la pandemia, ¿cómo podemos esperar que esta persona tenga una real conciencia de todo lo que está trascendiendo? Eso es como primera medida. Y segundo, una persona que no tiene los suficientes medios, una persona que trabaja en la informalidad, como son el 56% de la población económicamente activa en el departamento del Atlántico, ¿cómo no podemos esperar que estas personas salgan a la calle a tener un sustento? Si hay una propuesta muy interesante para intentar reducir eso y hacer una real cuarentena, es la propuesta de 54 senadores que desde hace 2 semanas propusieron una renta básica que estaba enfocada en un salario mínimo durante 3 meses a aquellas personas que fueran de escasos recursos, que fueran personas desempleadas, mujeres amas de casa o mujeres que tuvieran a su cargo el cuidado del hogar, que han sido de las que más han sufrido los embates de la pandemia. Si una vez nosotros tuviéramos esa renta básica universal, esa renta básica que se... No te escuchas, Jorge. Y aún así hubiera todo este tipo de situación, pues digámoslo, así culparíamos a la falta de cultura, a la desobediencia social. Sí, o sea, de acuerdo, en ningún momento, pero, de hecho, desde el principio me basé en la síntesis de que las personas que realmente necesitaran salir para su actividad económica, pues, lo hicieran. Y ahí sí entra en fundamento todo lo que tiene que ver con los entes territoriales y el Estado, que se encarguen de subsanar a estas personas. Es que las pandemias con una enfermedad esta, las crisis de salud no se combaten con bla, 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 o con papeles, se combaten con platica. Y de hecho, sí, Colombia es uno de los países con menor cantidad o menor porcentaje del PIB invertido en la pandemia, y eso es lo que estamos viendo. Totalmente cierto. Pero no podemos desatender también de que en la costa se está viviendo esta situación por la conjunción de ambos. De una parte de la tacañería, de la falta de meterle platica para el combatir de esta pandemia a nivel de los entes territoriales, y la otra es la desobediencia civil. Pongámonos en otro caso, saquemos la costa y vayamos a Medellín, a los paisas. Tienen unos buenos gobernantes con propuestas innovadoras, con buena inversión hasta donde lo permiten sus funciones, y se encargaron de ser, en un principio, después de Bogotá, el primer foco de contagio, a reducir de una manera drástica el R0 de contagio de la enfermedad. Entonces, digamos que hay muchos factores. 1884. Exactamente. Entonces, digamos que teniendo mucha más población. O pongámonos en el caso acá donde yo estoy, en Santander. En todo el Santander, con una población de más de 2 millones de habitantes, tenemos poco más de 210 casos, no recuerdo bien el número ahora. 222. Sabana Larga, exacto.
y sobre el tiempo, porque desde el primer caso, que fue detectado como 2 semanas antes de iniciar todo lo que tiene que ver con las cuarentenas, el R sub 0, la tasa de contagio de la pandemia en el Santander ha sido muy baja con respecto a otros lados del país. Perdón. En cambio, Sabana Larga, que es una población con poquito más de 100.000 habitantes, tiene casi que los mismos contagios a nivel departamental de acá. Entonces, ahí juega mucho en favor de tanto políticas públicas como de la desobediencia civil. Sí, Creo que no estamos de acuerdo ninguno de los tres con esa síntesis, juegan esos dos factores. porque yo al iniciar la charla yo les comenté que, o sea, la curva, la tendencia de contagio es ascendente y asimismo es la curva de ascendencia del hambre de la gente, de la necesidad. Exactamente. O sea, traducirlo a esa manera a un lenguaje vulgar que para que todos los que nos estén viendo pues entiendan, y la gente también tiene hambre, la gente tiene hambre. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, como dice Jorge Escorcia, tienes toda la razón. No se está llevando una política pública que nos ayude a mitigar ese hambre. O sea, ¿cómo es posible? Mira, yo no entiendo dónde está el ingreso solidario ese que supuestamente están dando. Yo no lo he visto. A eso sí, eso sí. Yo no lo he visto. Súmale la corrupción desde que se decretó la emergencia sanitaria y empezaron los planes de choque, que fueron lo que hicieron la gran mayoría de los políticos, poner sobrecostos en todas las ayudas alimenticias o alimentarias, Ahora, les hablo de algo local, algo que he visto yo aquí. Al inicio de la pandemia, la alcaldía local empezó a tener un plan de contingencia. Me pareció excelente cuando lo promulgaron. Eran inicialmente un cuadro, no sé, un cubo, no sé cómo era eso, de fumigación, no sé, desinfección en la entrada de Sabana Larga. Tomaron la foto a los 3 días, no sé si es a los 3 días, pero ya yo no veo ese cubo de desinfección para nada. A la entrada de Sabana Larga, por los lados de la villa, como a las 2, 3 semanas, empezaron a hacer retenes la policía para tratar de controlar que entren, salgan, que de pronto no haya la gente que no tenga que salir. Se tomaron la foto, la publicaron en la página de Facebook de la alcaldía. Comenzaron a hacer mercado, se tomaron la foto, fuera, ya. Lo dejaron de hacer. Claro. Hace poquito llovió en la madrugada, el arroyo San Antonio se inundó, fueron a visitar, bueno, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado si nada más será, sí, no. si nada más será por la foto que, sí, mira, ahí está el alcalde. Y lo mágico de madre es que tú dices esto en las redes sociales y caen el poco de gente ahí y a decir, pero ¿por qué criticas si tú no ayudas? Que no sé qué tal, qué eso. O sea, yo no tengo que decirle a nadie que yo también he ayudado. Que yo desde que empezó la cuarentena aquí tengo un comedero para los perros callejeros que están ahí, que no le están prestando atención. Recogí, por Escorcia fue testigo, yo recogí varios mercados, los llevé y papá, y no me tomé ninguna foto. O sea, yo no tengo que hacer eso. El llamado lo que yo hago es que, hey, la administración, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué está haciendo? Estamos aquí sin números de casos, 140 casos, no sé cuántos habrán ahora, no he visto las noticias ahora de la alcaldía, pero ya la cifra es preocupante, ya es preocupante. Y lo que más me indigna y a la vez me da rabia es que hay muchas personas que están enfatizadas en que no existe el virus, no existe el virus, no existe el virus, claro. no existe. Y no están viendo lo que está provocando a nivel mundial. No, es que no se puede negar la cifra, ya van 400, casi 500.000 muertos, o sea, ¿qué enfermedad en el mundo en 3, 4 meses ha matado tantas personas en la historia moderna? O sea, es que es una locura. Yo hago la siguiente pregunta para los dos. Dado el escenario que estamos viviendo, nosotros que no pasamos de los 30 años, aquí me faltan 10 años todavía para eso, así que les pregunto, ustedes desde su perspectiva, desde su preparación profesional, ¿cómo visionan ese futuro? ¿Cómo lo ven?
qué les parece, qué les aterra, qué no les aterra, no sé. Pero con respecto a la enfermedad. Sí, o sea, ¿O qué? mira, es que está la vida normal, llega algo nuevo, pum, entra, nos cambia totalmente esa normalidad que nosotros teníamos. ¿Y qué viene ahora? O sea, ¿cómo ustedes visionan con todos esos factores externos que se están dando, la enfermedad, eh, la gente que no le para bola, el negacionismo que hay, las políticas públicas que son ineficientes? O sea, ¿cómo ven desde su perspectiva profesional y ciudadana, lógicamente, el futuro a corto o largo plazo? Sí, bueno, creo que a mí me correspondería hablar de la parte del sistema de salud, que es de pronto lo que mejor manejo. Claro. Y creo que no van a haber muchos cambios realmente. Los cambios van a ser muy graduales. Eh, no se hizo nada con el sistema de salud ahora mismo en tema de pandemia, que es lo que se debería reforzar con plata, con infraestructura, dignificando la labor de todo el personal de salud. Y no lo han hecho. A lo contrario, ha habido una cantidad o una campaña vil de desprestigio a nivel de redes de todo el personal de salud. Pues sinceramente no le veo que haya mucho cambio con respecto a eso. Creo que las cosas van a ir en peor. Con respecto a la vida social, nosotros la conocemos, porque es que este virus va a quedar, va a ser endémico, aunque haya vacuna. Creería que lo mejor sería tomar medidas de distanciamiento social, como lo hacen en otros países. Y me refiero no a no conversar con amigos y eso, me refiero al transporte público, me refiero a los lugares de alta aglomeración de personas, de medidas sanitarias, que no solo me eviten esta pandemia o me ayuden a evitar esta pandemia, sino a evitar todas las demás enfermedades que pueden causarse debido a esto. Entonces, la verdad, mi panorama sería mejor que siguiera la parte de distanciamiento social, no tan estricto como ahora, pero que siguiera, la verdad. Yo de pronto tendría una visión, digamos, consecuente con lo que ha dicho mi compañero. Pero le faltó un detalle, la grave crisis económica que se viene. O sea, sabemos que ya estamos viviendo la grave crisis económica. Hoy no hay una institución económica que no prevea que el mundo entrará en una grave recesión económica. Hoy no prevé ninguna institución, incluso el Banco de la República, que Colombia vaya a crecer en este año. Se plantea que aproximadamente la recesión estará en cerca del 3 al 5%. Es decir, esto va a afectar gravemente al bolsillo de los trabajadores, al empleo. A usted, amigo trabajador que nos está viendo, su trabajo, si hoy lo conserva, puede estar en peligro en un futuro. La visión, digamos, que se tiene. Ahora, en cuanto al sistema de salud, ya tenemos una grave situación. La ley 100 generó un sistema, un modelo de salud en la cual ya de por sí generaba una desigualdad, generaba una exclusión, generaban que enfermedades que hoy en día tienen cura, todavía se tiene en riesgo, todavía se está en la posibilidad de que ese tratamiento no llegue a tiempo y sea totalmente posible que esa persona pueda morir por algo que la ciencia ya inventó, por algo que la ciencia médica ya conoce. Aquí quiero entrar entonces a uno de los decretos que el gobierno nacional expidió en virtud de los estados de excepción de emergencia económica. Es el decreto 538. El decreto 538 es uno de los decretos que le obliga al personal de salud a entrar
en una especie de llamamiento a filas, en una especie de llamamiento obligatorio de obligatoria aceptación. Esto no solamente es un peligro para esos agentes actores del sistema de salud, por una sencilla razón: hoy no existen medidas de protección, de seguridad para todo el personal de la salud. Hoy no existen medidas que se puedan tomar para prevenir que médicos, que enfermeras, que enfermeros, que cualquier persona que haga parte de una institución prestadora de servicios de salud pueda tener la posibilidad de tener todas las medidas y tenga todas las garantías para poder ser garante de su vida y que pueda ser garante de que vamos a llegar a un buen término. Y por último, en cuanto al aspecto social, recientemente comenzada la cuarentena, hubo un debate entre dos filósofos, o más bien no fue un debate, fue posiciones encontradas, entre un filósofo esloveno que se llama Zizek y un filósofo coreano que es Wilkin Han. Estos dos plantean dos posiciones de qué será la vida después del coronavirus. Mientras Zizek planteaba que era el derrumbe, el inicio de la caída del capitalismo y una sociedad más próspera y más igualitaria para todos, e incluso llegó a publicar un libro con respecto a esta situación. El otro filósofo planteaba fácilmente que era absolutamente todo lo contrario, que se iban a profundizar las desigualdades sociales, que China iba a salir como el principal triunfador de toda esta situación al exportar su modelo de vigilancia a las personas para que puedan tener una mejor situación, una mejor comprensión de todas esas situaciones. Es decir, vamos camino, según este filósofo, vamos camino hacia un estado más autoritario, más restrictivo, más supervisor de las vidas y de las libertades personales. Aquí hay dos visiones, cada quien, digamos, podría adoptar la que quisiera, pero sí es seguro que no volveremos a convivir, a tener la misma situación. No volveremos a tener interacción social de la misma manera como la teníamos antes. No, incluso si encontramos la vacuna, no volverán a ser las mismas situaciones, los mismos entornos sociales. Por eso, quería simplemente dejar estas palabras para que se dieran cuenta de la trascendencia y de la importancia que estamos viviendo en este momento. Bueno, listo. No sé qué otro aporte quieran hacer respecto al tema que estamos tratando y así concluir la reunión. Sí, voy a agregar algo respecto a lo que dijo el compañero Jorge sobre la ley. Hay una resolución 528 que por presión del sistema, por los trabajadores de salud, la cual regula ese llamamiento, ya no es obligatorio, es opcional, y pues realmente lo que habían hecho ellos era anticonstitucional, ya que los médicos por constitución estamos llamados a atender los desastres naturales, pero eso siempre va a ser voluntario, nunca va a ser obligatorio ni vamos a incurrir en un tipo de sanciones. Era para aclarar eso, pero del resto, pues no. Seguimos con el otro tema por mi parte. No, sí, claro, tienes toda la razón. De pronto omití que una vez de tanta presión social, e incluso por parte del mismo personal de salud, ya el decreto perdió como que el Ministerio de Salud sacó una resolución aparte y dijo, no, ya no va a ser tan obligatorio, pero de todas Sí, maneras ahí hay unas medidas. Sí, ellos tiraron el zarpazo, pero por presión de las personas, de la sociedad y de los trabajadores de salud, ellos hicieron un reversazo sobre eso. Una pregunta que sale a la población es, viendo toda esa problemática que se está viviendo, las medidas que está tomando el gobierno nacional, el gobierno local, hablando de acá de Sabana Larga, ¿ustedes consideran
sé, ¿ustedes consideran que el uso de la Fuerza Armada es necesario? Digamos que eso lo utilizan como un medio disuasivo realmente, pero no es ni necesario ni efectivo. La verdad es eso. Lo único que hacen es exponer a las fuerzas militares a contagios, como está pasando. Entonces, el hecho de tirar o tratar de disuadir a las personas como si Colombia fuera un estado autoritario con las fuerzas militares, pues de pronto ya hasta lo logren en ciertas poblaciones, pero eso lo único que va a generar es un efecto mariposa, una reacción de rechazo por parte de la sociedad civil. La verdad es que para tratar de que las personas hagan un poquito de caso, debe ser necesario unas políticas claras y un liderazgo claro, conciso, que le dé confianza, como decía el compañero Jorge, que le dé confianza a la población civil. 2, inversión en políticas de salud y políticas públicas que encaminen a la educación de las personas del riesgo que estamos llevando. Y les pongo el claro ejemplo de lo que está pasando. Colombia ahora mismo está implementando las pruebas masivas de detección de COVID para pacientes asintomáticos. Eso es la única medida a nivel del mundo que ha dado un fruto en cuanto a la detección y el tratamiento temprano de las personas. Y así es que países como Australia, países como Corea del Sur lograron contener y ya están venciendo la curva de casos con recuperados, lo mismo que pasó con España y con Italia. Entonces, hay una cantidad de personas, ya sea porque no saben del tema, porque se han informado mal o porque el charlatán del barrio les dice que, que eso es malo. Hay una concepción de que el personal de salud que va a tratar de diagnosticar las personas que están asintomáticas para que no representen un peligro para la sociedad ni para ellos mismos, ellos dicen ahora que el personal de salud los está contagiando. Que con la prueba, los hisopos ya van amañados, que le inyectan o le pasan el virus a las personas o en el traje que ellos tienen, sabiendo de que esos trajes se cambian cada vez que se entra una persona, las medidas de protección se van a cambiar. El personal de salud les está llevando el virus para que se contagie. Entonces, es algo tan ilógico y de pronto penoso que esté pasando esa situación en un país como el de nosotros. Y eso obedece a muchos factores realmente. También digamos, es de agregar, reiterar ya lo dicho anteriormente. Si nosotros tuviéramos fácilmente unas políticas públicas de cultura ciudadana, de conciencia ciudadana, y eso súmele realmente que existiera una renta básica para aquellas personas que realmente pudieran garantizar y proveerse aquellos servicios como alimentación, o incluso medidas que se plantearon como la suspensión del pago de los servicios públicos. Eh, eso son medidas que realmente se debieran adoptar para poder, para poder sustentar, para que las personas no tuvieran que salir a la calle a buscar ese sustento diario, porque muchas personas se ven en la obligación, se ven en la necesidad. Digamos, si bien es cierto, algunas entes gubernamentales otorgaron mercados, otorgaron alimentación, eso, digamos, no resultó o no resulta suficiente, sabiendo que las necesidades tan precarias que tiene toda la población. Entonces, por eso digamos, reitero nuevamente esas necesidades. ¿Para qué? Para evitar que haya demasiada gente en las calles y no tengamos que llegar a la represión por parte de la fuerza pública. Bajo estos criterios, bajo estas premisas, son las necesarias para poder establecer. Ahora, aquí tenemos en cuenta que hay servicios realmente esenciales, servicios que realmente son necesarios para que las personas puedan, digamos, proveerse de aquellas necesidades, por ejemplo, la alimentación, servicios de salud. Ya como lo tocaba Jorge en su anterior intervención, también es necesario, por ejemplo, tomarnos en cuenta que el gobierno nacional está adoptando políticas que solamente sustentan o se basan en lo que ya reiteradamente ha hecho para el desfalco de la salud, ha hecho para
se sirva y se sustente el desfalco de la salud. Por ejemplo, en el mismo decreto 538 del año 2020 que les estábamos comentando hace unos instantes, en ese mismo decreto hay unos acápites en la cual todas aquellas deudas que tuvieran las IPS con respecto a las EPS van a ser transferidos y van a ser pagados por parte del gobierno central. Es decir, eso se llama alcahuetería. Las EPS no pudieron pagar nunca o no les dio la gana de pagar nunca esas deudas que tenían con las IPS. Deudas, aclarando, deudas que estaban dentro del plan obligatorio de beneficios, de lo que antes se conocía como el plan básico de salud. Son deudas por aquella prestación de esos servicios. Ni siquiera estamos hablando por aquellos que estaban por fuera de ese plan básico. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le está dando a las EPS? Señores EPS, el gobierno nacional le está diciendo a las EPS, señores EPS, no paguen, que si es necesario, que si es absolutamente prioritario que las IPS reciban algún tipo de dinero o se le pague esas deudas, yo salgo a ustedes a defenderlas, yo salgo a ustedes a pagarle esas deudas. Entonces, eso simplemente se ve porque en Colombia la salud ha sido vista como una mercancía. Y mientras en Colombia existe la intermediación financiera en servicios de salud, vamos a seguir teniendo un precario sistema de salud, un precario sistema de contratación a los médicos, donde un médico que está en urgencia, que esté en una urgencia, está contratado por OPS, donde le toca a él mismo costearse su pensión y su salud, donde no está afiliado a riesgos laborales, sabiendo o teniendo conocimiento de la alta peligrosidad, de la alta, el alto riesgo que están viviendo este personal de salud, incluso hoy en día con consecuencia del COVID-19. Entonces, por eso, ¿cuál es el mensaje que quiero dejar ya para cerrar esta intervención? Cualquier cambio que se necesite no va a provenir de este gobierno. Cualquier cambio que se necesite no va a ser cambiado por este gobierno. El ejemplo más claro es que en lugar de subsidiar las personas, subsidiar las pequeñas y medianas empresas que generan cerca del 82% del empleo en Colombia, ese dinero prefirieron dárselo a los grandes bancos y al capital financiero internacional para que ellos no sufrieran pérdidas, teniendo en cuenta que el año pasado sus ganancias, su sector fue el que más recibió ganancias de todos los sectores de la economía en Colombia. Y bailame este trompo, el de la pensión a la inversa. La hipoteca inversa. El de la hipoteca inversa, que es lo más retrógrada que existe en la vida. Una persona, un señor que tiene hoy, póngale usted 65 años, que trabajó durante toda su vida por pagar su crédito hipotecario, que se demoró 15 años pagando ese crédito hipotecario, de los cuales 7 fueron solamente de intereses al banco. Le van a decir, señores, a cambio de un salario mínimo, después de que usted fallezca, esa casa es mía, yo banco. Es que es una política sistemática. Ellos hacen el mal y venden la cura, porque todas las políticas que se han encaminado a quebrar los sistemas de pensión estatales, que se han encargado de pasar todas las pensiones por ley a los privados, que tenemos que cotizar a los privados, y tras que los privados han hecho y deshecho con toda la plata de todos los colombianos trabajadores, cuando llegan allá no les alcanza la platica para pensionarse. Lo único que pueden pagar es la casa, ya sea con hipoteca o con lo que sea. No quedó la persona pensionada de toda su vida de trabajo. Y entonces ahora ellos le dicen, bueno, lo que tú alcanzaste a ahorrar, me lo tienes que dar para que yo te dé alguna plática. O sea, es una vaina increíble, retrógrada, anacrónica. No, sí, verdaderamente vamos para atrás con estas políticas que nos están metiendo. Y aprovechando que pueden pedir decretos así. O sea, no se sabe ni para dónde vamos.
se valen del estado de emergencia para legislar sin el contrapeso del Senado, ni de la Corte, ni nada de eso. Así vamos a estar lindo. No, chicos, ya agradecerles a ustedes que por estar acá. Parece que a mi vista creo que es necesario sentarnos a charlar otro día sobre cómo va el tema y qué es lo que se está haciendo por parte de nuestro, ¿verdad?, gobierno en cuestión de políticas públicas para mitigar el tema del COVID-19. Y quedamos pendientes. Ojalá en la próxima seamos más. eh, y a todos los que nos ven, pues que sigan al pendiente, que se cuiden y que se queden en su hijo de madre casa, loco. Che, Que crean las cosas, que no hay ningún negocio con respecto a esto, lo contrario, es pérdida para todo el mundo. Cuidémonos. Y así es reiterar el llamado a permanecer en sus casas, si no es necesario que salgan, eh, permanezcan en sus casas y realmente no existe ningún cartel del COVID-19 ni en Barranquilla, ni en el Atlántico, ni en Colombia. el único que tiene un cartel aquí es Uribe. Bye.